pandemia por COVID-19. Recibámosla con un fuerte aplauso. Buenas tardes, muchas gracias. Muy honrada de poder participar en este evento tan importante y agradeciendo, por supuesto, la logística que ha liderado el doctor Alejandro Schwartz y el doctor Jorge Alcocer, así como el director general del IMSS, el maestro Zoé Robledo Aburto. La siguiente lámina, por favor. Todos sabemos lo que ocurrió durante la pandemia más importante de la historia, la pandemia por SARS-CoV-2. Lo que ven ustedes es ahí el comportamiento de casos a nivel mundial en nuestro país, el número de casos ambulatorios también confirmados. Y creo que este dramático desafío, el reto más importante que tuvo y el logro más importante que tuvo fue la vinculación internacional e interinstitucional. Así pues, enfrentando esa pandemia se hicieron condiciones extraordinarias de operación y en la ciencia, en el desarrollo de la ciencia, y como sabemos tuvimos entonces, justo como uno de los ejemplos más importantes, la autorización del uso de vacunas de emergencia. La siguiente lámina, por favor. Todos sabemos, fuimos aprendiendo que el espectro de la enfermedad tenía una relación muy estrecha con el comportamiento del estado inmunológico previo a los casos de enfermedad grave. Entonces, este rápido aprendizaje del comportamiento del virus, de la fisiopatología del virus, es lo que vemos en la pantalla. Entonces, ya de entrada veíamos que aquellas personas que tienen una respuesta inflamatoria autoinmune, una respuesta inflamatoria crónica, tenían un mayor riesgo de presentar condiciones más graves de la enfermedad. La siguiente lámina. ¿Por qué se los comento? Porque nuestro país es justo uno de los ejemplos de estas condiciones clínicas. Si podemos pasar a la siguiente lámina, por favor. Lo que van a ustedes observar ahora es este escenario en el cual las condiciones predisponentes en salud, el sobrepeso y la obesidad, que sabemos ahora que también tiene una serie de condiciones clínicas que afectan la salud, también la salud renal, también la respuesta inflamatoria, también la respuesta ante COVID y otras condiciones importantes como la salud renal, la edad, las enfermedades cardiovasculares, hicieron esta serie de factores que predisponían a la enfermedad grave y a la muerte en nuestro país y en el mundo. La siguiente lámina, por favor. Y esta es finalmente la fotografía de nuestro país, de nuestra población. Y lo que ven ustedes es que ya de por sí enfrentamos una pandemia por sobrepeso y obesidad, un incremento progresivo, como sabemos, de enfermedades crónico-degenerativas. Y vean este estudio que se hizo justo al finalizar la pandemia. Y en ese estudio ya lo que se determina es que si bien todos los factores, las enfermedades concomitantes, así como la edad, eran factores de riesgo para presentar enfermedad por COVID grave e incluso fallecer, por supuesto la diabetes, la hipertensión, el sobrepeso y la obesidad, eran la pareja de diabetes e insuficiencia renal los que marcaban el principal factor de riesgo para tener una enfermedad tan grave. La siguiente lámina, por favor. ¿Por qué se los compartimos? Porque enfrentamos una pandemia en 2020 de inicio súbito, de grandes proporciones, con una demanda hospitalaria progresiva, con una demanda de la atención ambulatoria también de altísimo impacto. Cuando iniciamos un programa de vacunación en diciembre de 2020 aquí en nuestro país, pero que para la tercera ola de la pandemia en julio de 2021 aún teníamos un altísimo impacto en cuanto a la necesidad de atención hospitalaria, en cuanto al número de pacientes con enfermedad grave y por supuesto también en cuanto al número de funciones. Entonces lo que ustedes ven en esta línea del tiempo es justo la primera etapa, el primer año del inicio de la pandemia por COVID-19, que es justo lo que les quería compartir. Todos sabemos este gran impacto en la atención hospitalaria, insisto, en la enfermedad grave, pero para julio de 2021 existía todavía esta condición clínica. De esta manera, el secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer, creó lo que hoy les queremos presentar, el Comando Interinstitucional del Sector Salud. Un comando único en la historia, en el sector, en el cual bajo el liderazgo del secretario de Salud, del director general, el maestro Zoé Robledo del IMSS, se genera un equipo interinstitucional con representantes de todas las instituciones, expertos en diferentes temas, en atención a la enfermedad grave, en un componente clínico, expertos en bioseguridad, en vigilancia epidemiológica, y así nació este comando.
Este comando fue justo incluido con representantes del IMSS, de la Secretaría de Salud, del ISSSTE, de diversas instituciones como Pemex, Sedena, Semar, para dar atención en un momento crítico de la historia en una tercera pandemia por COVID. Y bueno, pues entonces en julio de 2021, al crearse este comando, se determinaron los estados que por su comportamiento epidemiológico verdaderamente tenían condiciones de riesgos, no solamente para ofertar una cama para un paciente en condición clínica grave, sino riesgos como los que les he comentado de bioseguridad y de manejo general. Así nace esta primera etapa del comando, visitando 2 estados, aquellos 2 estados que después de un análisis minucioso representaban esas condiciones de riesgo. Y lo que ven ustedes en esta línea del tiempo es lo que ha ocurrido ya a 2 años y medio de la operación. En el primer semestre de 2021, un enfoque 100% en atención para enfermedad por COVID grave. En el primer semestre, ya para el último trimestre de 2021, se agregaron 2 componentes, la atención a la mortalidad materna y la mortalidad perinatal. Y después, a principios de 2022, se agregaron otros componentes como la calidad y la seguridad de la atención, así como ya una incipiente intervención en infecciones asociadas a la atención a la salud y en resistencia antimicrobiana. La siguiente lámina, por favor. Así hoy hablamos de que este comando interinstitucional ha llevado a cabo la operación en 4 etapas, cada una con sus características particulares de intervención. La siguiente lámina, por favor. En los cuales lo que ustedes van a observar son el número de estados intervenidos y justo estas etapas de atención que les comento. Entonces, en la primera fase, de julio a septiembre de 2021, 12 estados visitados con un total de 36 unidades médicas hospitalarias. En la segunda fase, de septiembre de 2021 a enero de 2022, 10 estados visitados, algunos de ellos fueron repetidos, por eso ven ustedes 13 visitas. Y lo que les comentaba de ya adicionando y focalizando la intervención en mortalidad materna y en mortalidad perinatal. Pero aquí se agregó un componente importantísimo, justo la vinculación con COFEPRIS. En octubre de 2021, COFEPRIS se integró a este equipo de trabajo, haciendo evaluaciones en farmacovigilancia y, por supuesto, en todo lo que conllevan estos comités tan importantes, así como en regularización sanitaria. Para la tercera fase, de febrero de 2022 a julio de 2023, se focalizó el tema de la Estrategia Nacional para la Resistencia Antimicrobiana, y en la cuarta fase este es uno de los retos más importantes. Todos sabemos que también la resistencia antimicrobiana es una pandemia silenciosa, una pandemia que tiene un altísimo impacto económico, en mortalidad y por supuesto en todas las condiciones de salud que conlleva esta condición. La siguiente lámina, por favor. Y bueno, ¿qué es lo que pasó con esta intervención del comando interinstitucional, ya con un análisis programado posterior a la tercera ola? Lo que observamos fue que los estados que habían sido intervenidos, en todos ellos había disminuido la letalidad, comparativamente con aquellos estados que no recibieron estas visitas. Y bueno, pues lo que ganamos fue justamente años de vida. La siguiente lámina, por favor. Estos son algunos resultados de ese trabajo de 2 años y medio. Ustedes van a ver en las primeras etapas una gran intervención solamente en COVID. Estamos hablando entonces de los lineamientos de atención, del uso del equipo de protección personal, de la vigilancia epidemiológica, de la atención COVID pediátrica, de la rehabilitación post-COVID. Pero después este comando evolucionó y así en noviembre de 2022, ante el brote de meningitis fúngica que se presentó en el estado de Durango, este comando también llevó a cabo cerca de 10 visitas a este estado. Se creó un protocolo de atención especial solamente para los casos de meningitis fúngica, como la primera experiencia en el mundo. Había antecedentes a nivel mundial de algún brote asociado a uso de esteroides. Sin embargo, este era el primer brote que se presentaba ya con este número de casos y asociado también a Fusarium solani en este sentido. Bueno, estos son algunos de los ejemplos de las publicaciones que se han llevado a través de la intervención del Comando Interinstitucional, y recuerdo también que una experiencia de éxito ha sido justo compartir las experiencias, ya sea en atención médica, en vigilancia epidemiológica, en laboratorios de salud pública de los estados. Toda esta información se integra en un repositorio que se encuentra en la Secretaría de Salud y que es de consulta nacional, de manera que podemos estar retomando justo estas lecciones aprendidas para no replicar condiciones de riesgo previas. La siguiente lámina, por favor. ¿Qué ocurrió finalmente con la evaluación científica de la intervención del comando? Ustedes ven ahí las diferentes variables en los casos de enfermedad por
por COVID grave. Y ahora sí ven desmenuzado esta gráfica que yo les presentaba anteriormente. ¿Qué pasó en cuanto a casos positivos, en cuanto a casos de hospitalización, de atención en terapias intensivas, a pacientes que requirieron ventilación mecánica y particularmente en la letalidad? En todos ellos vemos un enfoque positivo de la intervención sectorial integrada con un mismo objetivo y misión y además con una serie de suerte de intervenciones estratégicas como la gestión de recursos humanos o la capacitación en temas prioritarios. La siguiente lámina, por favor. Y lo que van a ver ustedes ahí era cuál era la instantánea de estos estados intervenidos por el comando. Quiero resaltar, ya hablábamos de los factores de riesgo que conocemos a nivel mundial, que en nuestro país han sido muy importantes, diabetes, hipertensión, sobrepeso, insuficiencia renal. Resaltar también que a diferencia de otros países, en México los casos graves se presentaban a edades más tempranas, en personas de menos de 50 años de edad. Veíamos este predominio también en el sexo masculino y quiero resaltar pues nuevamente la condición de la insuficiencia renal como un efecto que además del inmunocompromiso que genera, tenía siempre un factor predictivo negativo para la enfermedad grave y para la letalidad. La siguiente lámina, por favor. Esta es una de las intervenciones estratégicas más importantes del comando. En enero de este año, el secretario de Salud nos instruyó a que este ejercicio que había sido tan positivo inicialmente para una pandemia, luego para condiciones de salud tan importantes como la atención a la emergencia obstétrica, se formalizara en todos los estados. A lo largo de 7 meses, el trabajo de intervención en cada uno de los estados, el trabajo jurídico, el trabajo de cada secretario de salud, por supuesto, que es importantísimo, ha permitido que hoy contemos de manera local con un comando estatal. Este comando estatal tiene tareas muy importantes. Como ustedes saben, ahora estamos atravesando una pandemia por dengue, una endemia por dengue con un incremento progresivo de casos de esta enfermedad en el país y por supuesto en el mundo. Y bueno, pues estos comandos estatales están justamente activados ahora, más allá de la pandemia por COVID, para atender cualquier condición de emergencia. Hoy estamos hablando no solamente de la emergencia obstétrica, de la atención a la mortalidad neonatal, sino también ya de intervenciones estratégicas en dengue y próximamente en salud pública. Este trabajo único ha permitido fusionar a los equipos estatales liderados por el secretario de Salud, donde se integran invariablemente los equipos del IMSS y de todo el sector. Y tenemos algunos estados con ejemplos tan importantes, donde además de, por supuesto, que FEPRIS, que participa invariablemente en esa intervención, se ha conformado también una estrategia sectorial y estatal, donde contamos con la intervención de los médicos de las clínicas privadas y de cualquier personal de salud que está participando en la atención en un sector, en un estado, con un objetivo único que es mejorar la salud de la población de ese estado. La siguiente lámina, por favor. Si tuviéramos que hacer una primera conclusión de los trabajos del comando, del COIS, en esta intervención de pandemia y de lo que les he estado platicando en estos minutos, sabemos entonces que la intervención de este comando disminuyó las tasas de letalidad e incrementó la oportunidad de años de vida y bienestar. Sabemos también que para que tengamos un sistema de salud resolutivo ante cualquier emergencia, es necesario que este sistema esté integrado. Y creo que ese es un ejemplo muy importante hoy de México. Tenemos también ya la instalación de alertas adecuadas de acuerdo a las condiciones de vulnerabilidad de las personas en nuestro país. Hemos garantizado un despliegue unificado de los mecanismos de atención integrada ante la emergencia y también sabemos que la supervisión y evaluación de estas intervenciones con rigor científico nos permite ahora generar memoria, predicción y prevención a largo plazo. Así pues, después de hoy prácticamente 70 visitas por el país, algunos estados ya con 2 o 3 visitas programadas, esta supervisión justo de lo implementado nos ha permitido tener avances considerables en los temas que hemos comentado. La siguiente lámina, ¿qué sigue? Primero, estar preparados a través de estos comandos con esa intervención sectorial unificada, única por estado. Pero ¿qué sigue? Ustedes saben los datos catastróficos que observamos hoy en cuanto no solamente a letalidad, sino el impacto en el gasto hospitalario por las infecciones asociadas a la atención a la salud. Y también ustedes saben que este panorama de resistencia antimicrobiana que esperábamos para después de la pandemia, seguramente hacia 2024, 2025, pues se aceleró. Y entonces observamos ya un comportamiento epidemiológico diferente en cuanto a resistencia antimicrobiana, muy acortado por los 2 años de pandemia que tuvimos. Entonces, bueno,
esta etapa que está viviendo, que está liderando actualmente el comando es justamente fortalecer como una acción básica la estrategia de higiene de manos, y lo que se ha hecho es que desde mayo de este año hemos llevado campañas consecutivas de esa estrategia tan importante por todo el país, campañas unificadas, campañas sistematizadas y homologadas, en las cuales, como ustedes pueden ver en la pantalla, cada uno de los estados establece estrategias para fortalecer esta acción que es tan básica pero de tan alto impacto. La siguiente lámina, por favor. Considerando que uno de los criterios básicos para poder garantizar, sistematizar las intervenciones que estamos buscando es la capacitación, en diciembre de 2022 se generó el primer taller virtual para capacitación en infecciones asociadas a la atención a la salud. En junio de este año se generó el segundo taller, ahora un taller dirigido a los médicos de primer nivel de atención con una capacitación intensiva en resistencia antimicrobiana. Recordemos que el 80% de los antibióticos se prescribe justo por los médicos de primer nivel, por lo que es donde básicamente tenemos que incidir. Muchos de los antibióticos prescritos están injustificados. Hablamos de infecciones de vías respiratorias o infecciones de vías gastrointestinales. Y después creamos el tercer curso de capacitación, también igual de importante. ¿Por qué? Porque este curso va dirigido a personal en formación. Solamente el IMSS tiene de manera local más de 22,000 residentes en formación en 71 especialidades, tiene más de 7,000 médicos internos y tiene más de 4,000 pasantes. Así que este foro de resistencia antimicrobiana va dirigido al personal en capacitación. Así lo que ven ustedes el día de hoy es que en cuanto al curso de resistencia antimicrobiana generado por expertos del sector, hoy tenemos ya más de 62,000 médicos que han participado en esta capacitación, y además médicos también de otras instituciones, porque ese es un tema que está difundiendo también asociaciones y academias para los médicos familiares. En cuanto a médicos residentes, pues es un curso que hoy se encuentra todavía incipiente, que es el curso de resistencia antimicrobiana para personal de formación, hoy con poco menos de 1,000 recursos que han recibido esta capacitación. Y también en cuanto al taller de infecciones asociadas a la atención a la salud, estamos alcanzando 200,000 personas capacitadas en el sector. Estas 200,000 personas distribuidas en unidades de medicina familiar, hospitales y unidades médicas de tercer nivel, con una participación interdisciplinaria. Hablamos, por supuesto, de médicos, enfermeras, trabajadoras sociales y personal administrativo que tienen que llevar a cabo esta capacitación. Estamos fortaleciendo en esa etapa de intervención del comando la vigilancia epidemiológica sectorial. Recordar que siempre esta vigilancia epidemiológica activa es un tema que tenemos que fortalecer en todas las unidades médicas, los comités de infecciones asociadas a la atención a la salud y los subcomités de antibióticos. Estamos pasando ahora a una etapa subsecuente que es justo la medición del uso de antibióticos y con herramientas estandarizadas que nos permitan verdaderamente contar con un diagnóstico nacional en cuanto a qué es lo que está ocurriendo en cada estado. La siguiente lámina, por favor. Y ya prácticamente para concluir, estamos convencidos de que las intervenciones sistematizadas, integradas por estado a nivel sectorial y nacional van a generar estos cambios en cuanto al comportamiento de enfermedades. Hoy ya dejando atrás afortunadamente la pandemia por COVID, hoy con este incremento de casos por dengue, hoy con esta pandemia por sobrepeso y obesidad, hoy con esta pandemia silenciosa de resistencia antimicrobiana, lo que ustedes ven es justo el resultado de esta intervención integrada y además con estas visitas de seguimiento que nos permiten hoy también evaluar qué es lo que está ocurriendo en cada estado. Tenemos además una sesión, como ustedes saben, del Comité Nacional de Salud, el CONASABI, donde en 2 ocasiones este año hemos establecido compromisos específicos. ¿Cuáles son esos compromisos con esta última intervención? Los secretarios de salud, los enlaces los conocen muy bien. A nivel estatal lo que estamos haciendo es, 1, fortalecer el seguimiento de los comités de infecciones asociadas a la atención a la salud. 2, el seguimiento de los subcomités de antimicrobianos. 3, la vigilancia epidemiológica activa. Y 4, en la sesión más recientemente creada hace apenas 2 semanas, garantizar que cada comité estatal, cada comando estatal pueda llevar a cabo al menos 2 visitas de supervisión integradas, independientemente de dónde sea la unidad médica, de a qué institución corresponda, para justo evaluar este comportamiento y también tener un seguimiento, insisto, hoy ya del consumo de antibióticos en base al diagnóstico nacional de resistencia por estado y además con intervenciones estratégicas para la realización de los mismos. Yo quiero agradecer y celebrar esta actividad. El comisionado, el doctor Sbarch, nos comentaba en abril lo importante que era
este evento ahora en el mes de octubre y bueno, concluir con que la vigilancia unificada, como se ha manifestado desde la ceremonia de inauguración y en las siguientes charlas, nos hace más fuertes. Así que muy contentos, agradecidos de poder participar y compartirles estos resultados de un comando sectorial a nivel nacional. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Duque, por mostrarnos los resultados de esta importante estrategia que usted inició y que ha seguido creciendo y que sin duda ha sido ejemplar para proteger la salud de toda nuestra población.